Sale, Jessy. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos los que nos sintonizan en vivo. En nombre del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, AC, y de su presidente, el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, y de la barra de profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, y de su presidente, el doctor David Aboites de la Cruz, es para mí un gusto presentarles el conversatorio Charlas Jurídicas entre un juez y un litigante, un evento organizado con la finalidad de enriquecer el conocimiento jurídico de todos los abogados. Para el conversatorio de hoy contamos con la valiosa participación del maestro Luis Alejandro Díaz Antonio, quien se desempeña como juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México. Y también contamos, por otra parte, con la participación de la licenciada Marta Carolina Verde Gárnica, abogada postulante en materia penal, a quienes les doy la más cordial bienvenida y estamos muy agradecidos que hoy nos honren con su participación en estas charlas jurídicas. A continuación daremos inicio al conversatorio y el tema a tratar será efectos de la prueba ilícita en el sistema procesal acusatorio. Antes de ceder el uso de la palabra, le quiero informar a los ponentes que van a participar que van a contar con 2 intervenciones cada uno de 10 minutos, y quienes nos sintonizan en vivo, si tienen alguna duda, la pueden escribir a través del chat y con todo gusto las mismas van a ser atendidas al final del conversatorio. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al maestro Luis Alejandro. Comencemos con su participación, por favor. Muchas gracias. No sé, me gustaría el uso de la voz a la maestra Carolina para que comience con la exposición. Creo que es cortés que las damas comiencen y estoy a la orden. No sé si sea tan riguroso lo de los 10 minutos, creo que pudiéramos darle un poquito más de agilidad, intercambiando puntos de vista y también haciendo intercambio de información con nuestro auditorio, ¿no? Para que podamos tener un poquito más de retroalimentación. Si eso fuera posible, eso creo que nos daría mejores resultados. Y maestra Carolina, no sé si usted quisiera comenzar, por favor. Muchísimas gracias, señoría. Muy buenas tardes a todos. Doctora Aboites, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y me parece perfecta la idea, señoría, que podamos entrar en una conversación sin un límite de tiempo para poder llevar esto con más amenidad. Muchas gracias. Pues primeramente hay que plantear el tema, los efectos que tiene la prueba ilícita en las diversas etapas del proceso penal. ¿Por qué es importante? Recordemos que la prueba ilícita es aquella que se obtiene en contravención a los derechos fundamentales. Y en cambio, la prueba ilegal es aquella que se obtiene contraveniendo las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo aterrizo el tema siempre en el amparo directo en revisión 669 de 2015 de la primera historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece muy justa la historia en el aspecto de puntualizar cuáles son las funciones de cada autoridad en cada etapa. Particularmente en la etapa de investigación nos dice que está a cargo del Ministerio Público y de la Policía de Investigación bajo el mando del Ministerio Público, la etapa intermedia, que es la de depuración y admisión o inadmisión de los medios probatorios a cargo del juez de control, y bueno, la etapa de juicio oral, en la cual se van a resolver las cuestiones esenciales del proceso. ¿Cuáles son estas? Delito y responsabilidad. Es importante entender cuáles son las etapas, cuáles son las funciones y la naturaleza de cada etapa para poder establecer cuáles son los diferentes efectos que tiene la prueba ilícita en las diferentes etapas. Me gustaría comenzar nada más planteando cuáles son los efectos y que me apoyaran, señoría, a establecer un poco más a fondo cuáles son esos efectos. Principalmente en la etapa de investigación, pues recordemos que se puede solicitar su nulidad. En la etapa de investigación inicial se puede solicitar una audiencia en la cual podemos solicitar al juez de control la nulidad de aquellos elementos probatorios que se hayan obtenido en contravención a derechos fundamentales, como puede ser que se le haya recabado al indiciado alguna muestra sin presencia de su defensor o que se le haya aplicado tortura para poder obtener esa muestra. En la etapa intermedia es el momento específico
para solicitar la exclusión de esos medios probatorios. Y en la etapa de juicio, digamos que se realiza una segunda exclusión, pero únicamente se va a solicitar que no se le dé valor probatorio a la prueba que se desahogó ilícitamente o bien que ya venía ilícita desde un inicio, es decir, durante el íter de la prueba ya constituía ilicitud ese medio probatorio. Okay, muchas gracias, maestra Carolina. Es interesante el planteamiento. Evidentemente, la importancia de esta charla es conocer un poco los efectos de la prueba ilícita. Sin embargo, me gustaría, por la idea que nos plantea, retomar un poquito, ir un poquito más atrás respecto a los efectos. Debemos conocer cuál es el sustento a este planteamiento de la regla de exclusión de la prueba ilícita. Efectivamente, nuestra Constitución nos marca una pauta y tenemos como antecedentes reformas constitucionales, la de 2008 y la de 2011. Nos hablan precisamente del reconocimiento de uno de los principios que permean todo el procedimiento penal, que es el de presunción de inocencia. Ese principio de presunción de inocencia tiene varias vertientes. Efectivamente, una de ellas es la de trato procesal, es decir, que a cualquier persona que se le intente imputar un hecho como delictivo y se le siga un procedimiento penal, se le debe considerar como inocente durante todo el procedimiento. Es decir, este principio lo debe acompañar durante todo el proceso, desde el inicio del procedimiento, que tiene que ver esto con la investigación, y la investigación a su vez con esto, ¿no? Con la forma en que se recaban pruebas. Recordemos que todo proceso depende de la prueba en cualquiera de las etapas. Por tanto, la prueba es un pilar del sistema, un pilar del procedimiento penal. Bien, este principio de presunción de inocencia también tiene otra vertiente, es la de estándar probatorio, y también, desde mi punto de vista, en cuanto a la calidad de las pruebas. Y esto tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Efectivamente, uno de los puntos que establece la Constitución y que es la principal regla en cuanto al tema de la exclusión probatoria, o la regla de la exclusión probatoria, es que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es absolutamente nula. Habla de una nulidad absoluta. No ha lugar a que pueda incorporarse lo que se haya adquirido hacia el proceso de esta manera, ¿no? Una tortura, se obtiene una confesión, será totalmente nulo. Una inviolabilidad al domicilio, un ingreso a un domicilio sin una orden de cateo, pues todo lo obtenido será totalmente nulo, de facto. O sea, no ha lugar a hablar de la posibilidad de que exista, de que se pueda introducir ese material obtenido al proceso de esta manera. Sin embargo, no obstante que no se prevén en el código materialmente algunas circunstancias de inclusión de lo ilícito, porque también debemos hablar de esto, que no es algo pues tan reciente, tan novedoso, esto ya se ha manejado, pero bueno, también se manejan teorías a través de las cuales lo que se obtiene o deriva de algo ilícito puede tener validez en un procedimiento penal. Efectivamente, hablamos de algunas teorías que tienen que ver con, o que se conoce como el acto reflejo, ¿no? Lo que se ha derivado de aquel acto ilícito puede tener vigencia en un procedimiento penal. En algunos supuestos, en la jurisprudencia se manejan la de cubrimiento inevitable, vínculo atenuado, fuente independiente, y estas son las tres que se han manejado más en la jurisprudencia nacional. Estas teorías nos generan mayor conflicto al momento de hacer el análisis de algún planteamiento de exclusión probatoria. Sin embargo, hay otras, ¿no? Como la de la buena fe, la de la gravedad de la ofensa, que propiamente tienen injerencia directa sobre esta cuestión de la prueba obtenida ilícitamente, ¿no? Debemos recordar que toda esta teoría de la exclusión probatoria deviene del derecho anglosajón, de algunos casos en Estados Unidos
que inicialmente tocaron situaciones que se vieron reflejadas sobre algunas enmiendas, la cuarta enmienda, la quinta enmienda, la sexta enmienda, pero posteriormente, como ustedes saben, en Estados Unidos, el sustento, lejos de ser porque se atentaba contra la Constitución, tomó el matiz de ser una regla que buscaba disuadir los abusos de la policía. Entonces, ese es el camino que fue siguiendo, ¿no? Y una de las dudas que surgía, ¿hay prueba ilícita en nuestro país quizá solo en materia penal o también en otras materias? Ese quizás sería un primer planteamiento, hablando ya en este preámbulo en cuanto a la regla de la exclusión probatoria, y quisiera contar con su opinión, abogada, en cuanto a esto. ¿Hay ilicitud probatoria solo en materia penal o esto también va más allá, a otras materias? Claro que sí, señoría. Me parece que va más allá. Justamente lo que se pretende proteger son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y una de las finalidades de la exclusión de prueba ilícita, atendiendo a lo que nos comenta de la teoría del fruto del árbol envenenado y todos estos precedentes que ya se tienen, la finalidad principal es la integridad judicial, que ¿en qué se traduce? En la ética que deben tener los juzgadores, en el sentido de que si ellos permiten o admiten la prueba ilícita al proceso, se convertirían en cómplices de los sujetos que obtuvieron esos medios probatorios, generando violaciones a derechos fundamentales, con lo cual evidentemente el órgano jurisdiccional perdería toda legitimidad, la confianza de los ciudadanos y el peso moral ante la sociedad es alto. La siguiente finalidad es el efecto disuasorio, justamente que va encaminado a los agentes policiales, pues ellos saben que si obtienen una prueba ilícitamente violando derechos fundamentales, ya que se llegue a juicio o alguna otra etapa, por ejemplo, la intermedia, necesariamente se les va a excluir, por lo que ya no les va a funcionar. Se busca disuadir en este sentido a los policías, así también a la gente del Ministerio Público, para que en la medida de lo posible, no nada más las obtengan de la forma más cuidadosa posible, sino siempre respetando los derechos fundamentales de las partes del proceso penal. Así también, pues, la confiabilidad de la prueba, porque si una prueba ilícita llega a juicio, ¿cómo sabemos que efectivamente esa prueba es certera, que no fue alterada o modificada, que no se haya modificado esa prueba, con lo cual, si nosotros le damos algún valor a esa prueba, corremos el riesgo de que el proceso penal arroje resultados inexactos. Estas son las principales finalidades de la exclusión probatoria. También se denomina activismo judicial. Me parece que es muy importante y estoy totalmente de acuerdo con este efecto disuasorio que para mí es muy importante ahorita aquí en nuestro sistema. Bien, muchas gracias. Así es, efectivamente debemos tomar en cuenta todos estos precedentes, ¿no? Evidentemente el planteamiento en cuanto a si la prueba ilícita solo es en materia penal es porque efectivamente, desde mi punto de vista, desde la perspectiva de los juzgadores, hemos presenciado que en muchas de las ocasiones se habla de ilicitud de la prueba en cuanto a la actividad de las partes, no solo del Ministerio Público, sino del asesor jurídico, ilicitud de la prueba desde el punto de vista de la defensa. Recordemos que desde el parteaguas, desde la reforma de 2008, se permite que las partes, ya no solo el agente del Ministerio Público, genere actos de investigación. Es decir, la actividad de investigación ya corresponde al Ministerio Público, sus auxiliares, entre ellos policía, asesoría jurídica y defensa. Entonces, todos realizan actos de investigación. Y la importancia de que la regla de exclusión que establece la Constitución esté ahí, precisamente en la Constitución, implica que es tutela en cualquier acto de investigación. Y también puede alcanzar a otras materias, porque está
en la Constitución. Aunque está en el capítulo correspondiente precisamente a el procedimiento penal, a reglas del procedimiento penal, creo que son tópicos que se deben tomar en cuenta en otros aspectos, en otras materias. Por eso mi planteamiento de que debemos ir un poquito más allá, al principio de presunción de inocencia, que no es exclusivo de la materia penal, y exige que exista cierta calidad en el material probatorio. Y ya situándonos en la materia penal, precisamente, todos realizan actos de investigación. Por lo tanto, atendiendo a que en el procedimiento penal se deben seguir reglas y se exige que haya lealtad de las partes, entonces a todos se les exige por igual esta situación, ¿no? De que exista calidad en las pruebas. No porque sea la defensa puede obtener pruebas ilícitamente. No puede ir el defensor a amedrentar a un testigo para que rinda una entrevista y obtenga material que pueda favorecer a su representado en un procedimiento penal. Todo esto está controlado porque hay un control horizontal entre las partes, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque independientemente que sea esto quizá una copia o se retome la idea de la exclusión probatoria del derecho anglosajón, recordemos que nuestro ordenamiento tiene ciertas particularidades, ¿no? Aun y cuando en el sistema norteamericano se ha llevado este tema a un efecto disuasorio, como usted lo aclaró, abogada, efectivamente se busca también aquí la integridad judicial, ¿no? Generar esa sensación en la comunidad de que se está considerando todo y se está haciendo todo realmente transparente para dejar esa sensación de que se hace justicia, pero que se hace justicia no sobrepasando los derechos de las personas, sean los imputados o sean las víctimas, sino que todo lo que se traiga, todo el material que sirva para esclarecer un hecho, sea de esta calidad, que sea lícito. Recordemos que en nuestro sistema hay libertad probatoria, dice cualquier hecho se puede probar a través de cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Y la actividad probatoria tiene sus límites en la materia penal, que sea una prueba pertinente, útil, conducente. Incluso al Ministerio Público se le puede solicitar la práctica de actos de investigación. Y esta práctica de actos de investigación también está limitada por el agente del Ministerio Público desde las primeras etapas del procedimiento. Le pueden solicitar actos de investigación, sin embargo, él va a decidir cuáles son conducentes, si son útiles, si son pertinentes, y lo va a determinar en una actuación. Incluso esa actuación del Ministerio Público también está vigilada por el juez de control. El juez de control se va a encargar efectivamente de determinar si esa actuación, si esa negativa, en su caso del Ministerio Público, para practicar un acto de investigación que se le haya solicitado, es acorde a lo que establece la ley, ¿no? Precisamente porque se busca que se cumplan con los fines del procedimiento, ¿no? Que uno de ellos es que se esclarezca el hecho. Pero no solo sino que también puedan acceder a la justicia a las víctimas, se repare el daño, se evite la impunidad y se proteja al inocente. Todos estos principios tienen que ver con esto, porque y aquí surge la justificación para que no todo lo que viene de un acto inicialmente ilícito sea excluido del proceso. De ahí surgen estos criterios, estos pronunciamientos de los tribunales federales en cuanto a cuestiones de inclusión de lo ilícito. ¿Por qué? Porque en ocasiones es necesario hacer algunos test de proporcionalidad, algunos razonamientos para incluir algunas pruebas, porque sin esas pruebas, no obstante puedan tener un origen o estén vinculados con un acto ilícito, pueden servir para esclarecer un hecho. Es decir, debemos tomar en cuenta también lo que la sociedad busca, ¿no? No es excluir por excluir todo el material, porque dejaríamos sin elementos quizá a un tribunal o a un juez de control, según el momento en el cual se solicite la exclusión, para poder resolver con apego a la realidad. Recordemos que en la Constitución se establece que la finalidad del proceso es esclarecer el hecho, no como se hacía con antelación, que era buscar la verdad, que es un tema también en cuanto a esto.
ya no busca la verdad. Por lo tanto, el juez, si bien puede actuar de oficio en esta cuestión de exclusión probatoria, lo cierto es que también debemos esperar la instancia de las partes, que se haga la petición de manera adecuada, que se precise por qué ese acto que vulnera además algún derecho, quizás de la Constitución o alguna norma procesal, debe sacarse del proceso y verificar si efectivamente sin ese material probatorio pudiéramos afectar de tal manera el proceso que no pudiéramos esclarecer un hecho, que es lo que se busca con el procedimiento penal, ¿no? Todo esto entra en juego, las finalidades, los principios, y estos efectos precisamente tienen como antecedente estas situaciones. Debemos verificar, como se estableció ya también en el artículo 17 constitucional, que uno de los fines del proceso, que también está regulado y se menciona mucho en las audiencias, es la solución de un conflicto. Es decir, la exclusión probatoria no debe ser a rajatabla. Debemos considerar algunas otras situaciones, algunas otras perspectivas para llegar al momento de hacer un pronunciamiento y no solo, como lo establece en la Constitución, de determinar una nulidad absoluta en cuanto al material probatorio. Este quizás sería otro comentario en cuanto a lo que hemos mencionado hasta este instante. Sí, y justamente retomando el tema de las finalidades del procedimiento, también es importante recordar, pues, cuál es la finalidad de la prueba, ¿no? Que es averiguar la verdad. Sin embargo, a mi consideración, a veces nos encontramos un poco limitados en este sentido, pues algunas de las partes ya no necesariamente quieren llegar a conocer la verdad, sino lo único que quieren es resolver el conflicto y se acogen, por ejemplo, a una solución alterna, una forma de terminación anticipada, con lo cual ni siquiera se cumplen las finalidades a lo mejor específicas de llegar a conocer la verdad y únicamente se soluciona el conflicto. Para mí me resulta muy, me llama la atención el tema de las excepciones de la admisión, porque todo el mundo pensaría que efectivamente la prueba ilícita pues no puede ser admitida por ningún motivo y debe ser excluida por completo del proceso. Sin embargo, sí existen excepciones, como bien lo comenta, fuente independiente, nexo causal atenuado, descubrimiento inevitable, con los cuales, además de esclarecer el hecho, las partes pueden solicitar que se les admitan esos medios probatorios y se desahogan aún siendo ilícitamente, pero se realiza una ponderación de derechos para verificar si se puede admitir y se puede desahogar, con lo cual el tribunal de enjuiciamiento o el juez de control en funciones de tribunal de enjuiciamiento podrá darles un valor probatorio a esos medios de prueba que han sido desahogados. Me parece muy importante ese tema. También me gustaría comenzar a hacer ya más o menos una división de cuáles son los efectos en la etapa de investigación. Si nos pudiera apoyar, señoría, a comentarnos más o menos cuál es el principal efecto que tiene la prueba ilícita en la etapa de investigación. Bien, estos efectos, como lo establece la Constitución, en dado caso que sean origen de una violación a un derecho fundamental, no sé, en caso de tortura, de que se obtenga una confesión, es la nulidad absoluta. Sin embargo, la nulidad puede estar también a nivel relativo, no necesariamente es una nulidad absoluta. Y precisamente por eso los jueces de control, como bien usted lo comentaba, en audiencias que se generan para dicho efecto, analizará si se debe eliminar esa información del procedimiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que esta situación de exclusión probatoria puede solicitarse en cualquier momento del proceso, llámese etapas preliminares, en la etapa de vinculación o en la etapa de investigación complementaria, incluso en la etapa, la etapa esencial para este filtro es la audiencia intermedia, la etapa intermedia. Pero como usted también lo comenta, se puede dar el caso que esta discusión sobre exclusión probatoria se dé ya en la etapa de juicio.
Es decir, en todas las etapas se puede verificar. Sin embargo, en esta primera etapa de investigación, creo, el efecto sería que esa información no surta efecto para las etapas subsecuentes, ¿no? Si es la exclusión se da quizá antes de que se ejerza acción penal, bueno, para que esta información no sea considerada, ya sea al momento de solicitar una orden de aprehensión, de solicitar se califique como legal una detención, que no sea considerada al momento en que se solicite la vinculación a proceso de una persona, o quizá también en la discusión sobre una medida cautelar, alguna medida de protección. Es decir, lo que se busca es eliminar que esa información contamine al proceso. Sin embargo, también deben considerarse la forma en que se hacen estos planteamientos. Recordemos que es una etapa muy temprana y el proceso en estas etapas solo busca o solo se soporta en juicios de probabilidad. Lo que se busca en estas primeras etapas es favorecer precisamente el procedimiento, favorecer el esclarecimiento de los hechos. Creo que es uno de los principios fundamentales, una de las finalidades esenciales. Y esto lo debemos tomar muy en cuenta porque, como usted bien lo comenta, en muchos de los casos cuando se solicitan este tipo de audiencias, lo que se busca es que se elimine el material probatorio. Sin embargo, no siempre es el caso, se hace el planteamiento adecuado. Se habla de que hay una afectación a un derecho fundamental, pero no se establece en específico cuál derecho fundamental, ¿no? Nos ha tocado llevar audiencias en las que nunca se plantea, solo se habla, están violando mis derechos fundamentales, pero no tocan el tema de cuáles subderechos se está afectando, ¿no? Y por lo tanto no tienen resultados favorables. ¿Por qué? Porque efectivamente, teniendo en consideración que lo que se busca precisamente es favorecer la investigación, favorecer que se continúe con esta, que se solucione un conflicto, por eso insisto en ello, entonces los jueces difícilmente determinan la exclusión de un material probatorio, llámese dato de prueba, llámese evidencia. ¿Por qué? Porque no hay el planteamiento concreto. Sin embargo, el efecto debiera ser eliminar, dejar que ese material pudiera ser ponderado para las finalidades de la parte que lo plantea, ¿no? Recuerdo aquí, o reitero, todos realizan actos de investigación. Por tanto, esos actos de investigación son materia de escrutinio a este nivel, tanto del defensor respecto a los actos del Ministerio Público y del asesor jurídico, o de los del Ministerio Público y de la defensa, o también del asesor jurídico respecto de los de la Fiscalía y de la defensa, ¿no? Es un control horizontal. Los efectos se limitan precisamente a esto en esta etapa de investigación, a que no continúen contaminando el procedimiento. Porque, como lo veremos más adelante, en la etapa intermedia, es que no se admitan esos medios de prueba. Y en la etapa de juicio es que, a pesar de que se hayan admitido, a pesar de que se desahoguen, no se les conceda valor alguno o se les reste valor para sustentar la hipótesis de la parte que los trajo al procedimiento, ¿no? Esto es lo que se busca, esa eliminación de ese material, que no se pondere, porque algunos dicen que solo es ponderación, no es valoración, que no se valore en la etapa que es correspondiente a esto, o que no se admita, ¿no? Como usted bien lo comentó, lo que se busca es la no admisión o la no valoración de este material. Sí, muchas gracias, señoría. Es importante establecer los efectos porque actualmente, la verdad, es muy complicado que un solo defensor llegue hasta la audiencia de juicio por diversas situaciones, ¿no? Me han tocado asuntos en los cuales integro y por una u otra razón ya no llego a audiencia intermedia, ¿no? O en cambio, tomo el asunto, por ejemplo, ya en la audiencia intermedia. Entonces, es importante establecer que si bien es cierto, en la etapa de investigación no pude solicitar la nulidad de aquellos
medios probatorios que se obtuvieron ilícitamente, pues bueno, tenemos la oportunidad de solicitar la exclusión en términos del artículo 346 del Código Nacional, de aquellas que a lo mejor el defensor que me antecedió sí solicitó la nulidad. Puedo solicitar que no se admitan, que se excluyan, o bien aquellas que yo advierta que fueron obtenidas violando derechos fundamentales, o bien que puedo advertir que si se admiten durante el desahogo en la audiencia de juicio oral, pueden desahogarse de forma ilícita. Es importante también establecer eso, que no solo son aquellas que se admiten previamente que se obtuvieron ilícitamente, sino que por el simple desahogo en la etapa de juicio oral también se puede generar una ilicitud y por ello deben ser excluidas en la etapa intermedia. Porque ¿cuál es la finalidad de la etapa intermedia? Depurar, para evitar que lleguen a juicio este tipo de pruebas irregulares y no sean valoradas, porque lo contrario, justamente como lo mencionaba con el activismo judicial, podemos llegar a sentencias erróneas, con lo cual evidentemente se estarían violando derechos fundamentales del acusado. Sí, bien. Aquí me gustaría hacer algunas acotaciones y escuchando los comentarios que hace abogada, creo que también es importante mencionar o dejar claro lo que debe entenderse por prueba ilícita, por prueba prohibida, por prueba irregular, porque esta terminología generalmente se utiliza como si fuera sinónimo, ¿no? Y esto lo escuchamos efectivamente en las audiencias. Solicito que se excluya esta prueba porque es irregular o es ilícita o es una prueba prohibida, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con las teorías de la inclusión de lo ilícito al procedimiento. Efectivamente, la doctrina ha establecido, al menos con la que yo comulgo, la prueba ilícita precisamente es toda prueba que va contra algún presupuesto de la norma, no sea a nivel constitucional o a nivel procesal. Y efectivamente, la prueba prohibida es aquella que se deriva de este actuar ilícito, de esta prueba ilícita. Y con esto tiene que ver este acto reflejo, el efecto reflejo a que hacen referencia estas teorías. Y la prueba irregular precisamente es aquella que se trae al proceso con violación a alguna norma procesal, porque se violó algún formalismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y eso debemos recordar que puede ser convalidado o saneado. Es decir, puede haber una reposición del procedimiento, se repite el acto cuando ello es posible y entonces tenemos ese material probatorio, ¿no? Creo que lo tajante es cuando es violación directa a los derechos fundamentales, esa la Constitución exige quede fuera. Pero las otras, como que se va diluyendo esa posibilidad de que salgan del proceso, ¿no? Las pruebas prohibidas, es decir, las derivadas de aquellas que directamente hubo esa violación a un derecho fundamental, bueno, tienen la posibilidad de entrar al proceso. ¿Por qué? Porque hubo una fuente independiente, es decir, se descubrió por otra línea de investigación, digámoslo de esta forma, porque ya se atenuó el nexo que tenía con ese acto violatorio a derechos fundamentales por el tiempo o por el número de actos que se llevaron a cabo entre uno y otro, o porque era en un juicio de probabilidades natural considerar que necesariamente se iba a descubrir. Y finalmente estas últimas, ¿no?, a las que hago referencia cuando hay violaciones procesales, a que pueden ser convalidadas o saneadas, y eso sí lo regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece en los artículos 98, 97 esas posibilidades de que sean convalidadas o saneadas, y también establece los plazos para hacer valer esta situación. Incluso también se maneja la actuación de oficio, el activismo, como dice usted, judicial, para evitar que todo ello, todo lo que se pueda sanear, efectivamente sea saneado y el proceso sea limpio, sea pulcro, para que cuando llegue al momento de valoración o ponderación en las etapas preliminares, bueno, se haga de manera adecuada y se considere el material sensible.
En algún momento tuve un asunto donde a una persona se le detiene. Esta persona, según la entrevista de los policías, les refirió quién le había ordenado llevar a cabo un hecho. Y a través de eso fueron en busca de la otra persona y la detuvieron. Pero esta información que se obtuvo era indebida. ¿Por qué? Porque nunca se le informó a esta persona las consecuencias que traía el que les virtiera alguna información en cuanto a lo que estaban investigando. Entonces, esta información, ¿qué fue lo que pasó? Se sacó del proceso. Sin embargo, posteriormente podía traerse al mismo siempre y cuando se llevaran a cabo los actos procesales adecuados para ello, ¿no? Se le brindara un defensor, se le informaran los derechos que tuviera, y si aún así admitía el hecho o brindaba la información que llevara a conocer un hecho distinto, bueno, esto pudiera incluirse. Y estos son los efectos, ¿no? Nulidad absoluta, relativa, o que puedan ser saneados, convalidados, porque efectivamente en lo que debemos pensar ya no es en la protección de la dignidad, ¿no? Sino también sopesar la importancia que tiene el procedimiento en la sociedad. El procedimiento, como lo mencioné, e insistir en esto, busca resolver un conflicto, restablecer el tejido social, porque ahora hablamos de justicia restaurativa, y la justicia restaurativa no solo se obtiene llegando a una sentencia, sino también a través de estos mecanismos de solución que son alternos, llámese un criterio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una suspensión, donde las partes quizá ven resarcidos sus intereses, ¿no? Se les repara el daño sin llegar a un juicio, se obtiene la información correspondiente, y bueno, hay un sinnúmero de posibilidades que este procedimiento nos permite, ¿no? Para llegar a esto, a la solución de un conflicto. Ya no solo se trata de culminar un procedimiento como se hacía antes, ¿no? Con la sentencia, ¿no? Hay otras posibilidades, y creo que esta ponderación de exclusión del material probatorio debe conllevar un análisis en cuanto a todos estos aspectos. Y eso es lo que quisiera comentar en cuanto a esto, abogada. Sí, muchas gracias, señoría. Retomando el tema del amparo directo en revisión 669/2015, me gustaría establecer que justamente por qué se diferencian los efectos previos que tiene la prueba ilícita al juicio. Y una de las razones por las cuales refiere este amparo directo en revisión, que ya no es la exclusión como tal, sino la no valoración de estas pruebas ilícitas, es porque determina que cada una de las etapas del proceso penal se va sucediendo una a otra, se van cerrando. Es decir, si una no se cierra, no se puede pasar a la otra. Por ello, todo lo que ya se resuelve en cada una de esas audiencias ya no puede volver a retomarse, por ejemplo, en la audiencia de juicio oral. Y por ello establece que no se puede solicitar como tal la exclusión, sino bien se debe de solicitar que no se le dé valor probatorio a esas pruebas que fueron desahogadas ilícitamente en el juicio. ¿Y cómo se realiza? Pues bueno, se realiza en el alegato de clausura, se solicita al tribunal de enjuiciamiento que no le dé valor probatorio al testimonio de dicho testigo porque se desahogó ilícitamente o porque la prueba que se desahogó ya era ilícita desde un inicio y no se excluyó en la etapa correspondiente. Por eso es importante diferenciar cuáles son los efectos que tiene previo a juicio y en juicio. Así es. Esto es algo toral, abogada. Eso es algo sumamente importante. Sin embargo, veo aquí algunas preguntas. No sé si pudiera nuestro querido amigo David Aboites comentarnos si hay alguna pregunta en concreto que quisiera que se respondiera en, al auditorio.
Bien, voy a dar Creo que no lectura. está el Sí, compañero, sí. pero sería conveniente, por favor, ¿no? Si nos pueden apoyar por ahí con las preguntas. Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta en el chat, si gusta. Sí, adelante, por favor. La pregunta la realiza Pedro Ortiz Lascano. Dice, Su Señoría, buenas tardes. ¿Se pueden solicitar la exclusión parcial de un medio de prueba testimonial en la audiencia intermedia en virtud a que la información obtenida por medio de una entrevista se ingresó a un domicilio donde ocurrió el hecho generador? Es decir, no se contaba con orden judicial para el ingreso y además esa inspección realizada se llevó a cabo después de que se realizó la detención de la persona. Aunado a ello, en la carpeta de investigación, la agente del Ministerio Público no solicitó audiencia con el juez de control en términos del artículo 290 de la Codificación Nacional. No se ratificó el consentimiento de la persona que permitió el ingreso al lugar. Muy interesante planteamiento. Sí, efectivamente, este tipo de cuestiones también las prevé el código. Hay algunos supuestos en los que, no obstante, se requiere en actos de investigación previo control judicial o en este tipo de casos donde se ingresa a un domicilio con autorización de una persona o supuesta autorización de una persona. También el código exige que posterior a ello se acuda al juez de control para que el juez de control en una audiencia pública constatando que se verifiquen algunos requisitos pueda avalar la información que se trajo al procedimiento, ¿no? Pero si ello no fue así, evidentemente puede hacerse el planteamiento de exclusión de lo que se haya obtenido, precisamente por lo que comentamos, porque puede haber actos inicialmente ilícitos que deriven en la obtención de alguna información, pero esto también es materia de escrutinio. ¿Por qué? Porque no se busca que del proceso se quite toda la información, sino que prevalezca aquella que es de calidad y que cumple los requisitos que establece la norma. En este supuesto, donde no se constató a través de la audiencia que establece este numeral, que se haya verificado precisamente el acceso a ese domicilio con la autorización correspondiente, pues evidentemente traería como consecuencia que el material obtenido pueda ser excluido. En esta charla no vamos a culminar con conclusiones en cuanto a algunos casos en concretos, porque creo que no podríamos hacerlos. Siempre cuando hablo de este tema les menciono que la exclusión probatoria que pudiera darse es caso por caso, porque debe analizar precisamente todas las circunstancias que están a la par de esta situación que se presenta, ¿no? No es, quizá aquí hay alguna otra circunstancia que me permitiría a mí considerar que esa información debe prevalecer en el proceso, que es de tal importancia que pudiera llegar a ser determinante para resolver un asunto. Recordemos que hay varias posibilidades, 3 que ya mencionamos, en las cuales se puede incluir lo ilícito, pero también se pueden considerar otras más. Hay un autor español que establece que estas 3, y lo establece la jurisprudencia de nuestro país, estas 3 posibilidades no son las únicas, sino son ejemplificativas, pero no son todas. Hay otras como la gravedad de la ofensa, la buena fe, que pueden permitir que se incluya lo inicialmente derivado de algo ilícito. Entonces, todo esto se debe ponderar con la información que se tenga del proceso, pero sí se puede hacer el planteamiento de exclusión de esto. Pero recordemos que en la audiencia intermedia no se va a hacer propiamente una valoración de información, sino solo la forma en que se trajo esto y cómo se pretende llevar a juicio. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, creo que esta etapa intermedia no es cortarle los pies y las manos al proceso, sino permitir que se desahogue la etapa de juicio aquello que va a dar la información adecuada para que se resuelva el asunto en concreto. Estas tesis, estos criterios de inclusión de lo ilícito son herramientas para ello, herramientas que tiene el juzgador. Por eso, si se pretende hacer el planteamiento de exclusión en esta etapa, bueno, debemos considerar todos estos aspectos, y en estos aspectos se va a centrar el debate.
si hay violación a derecho fundamental, si hay una violación a una ley procesal, si pudo o fue convalidado, si se saneó, si puede ser saneado o no, si todo el tiempo que establece el código, y efectivamente si desde esta etapa se hace necesario excluir ese material, pues así se realizará. Pero el planteamiento debe hacerse de manera adecuada. Eso podría yo dar como respuesta a este comentario. Abogada, ¿usted tendría algún otro punto de vista? No, justamente concuerdo con usted, señoría. Tendría que verse el caso concreto, justamente porque a lo mejor se solicita la exclusión de un medio probatorio, pero no sabemos hasta qué punto se pudo manchar de ilicitud algunos otros medios de prueba, con lo cual no nada más sería ese que se solicita, sino cuando el juez advierta oficiosamente que ese medio de prueba manchó o vició a otros, también deben ser excluidos. Me retomo el tema que me preguntaba al inicio de si la ilicitud nada más era en materia penal. No, y retomo el tema de las excepciones en este punto justamente porque recuerdo que las excepciones se dieron en materia administrativa, si no mal recuerdo de un colegiado en materia administrativa, hablando en una tesis de jurisprudencia que hablaba de los actos viciados frutos de, en atención a la teoría del fruto del árbol envenenado. Bien, muchas gracias. ¿Habría alguna otra pregunta por ahí? No, creo que no hay ningún otro cuestionamiento. Bueno, bien, retomo también esto y la importancia del principio de presunción de inocencia. Efectivamente, el procedimiento debe culminar en muchos de los casos con la convicción del tribunal de enjuiciamiento respecto a la responsabilidad de una persona en un hecho, más allá de toda duda razonable, ¿no? Y esto solo se puede dar a través de la valoración que se dé de las pruebas que se hayan obtenido en el proceso. Y en esta valoración también creo incide este tema de la exclusión probatoria. Como bien lo mencionaba la abogada Carolina, la ilicitud probatoria puede darse, y lo establece así el código, y debe analizarse cuando se obtiene, cuando se produce y cuando se reproduce. Y esta reproducción, evidentemente, atendiendo al camino que sigue la prueba en un procedimiento penal, es que inicialmente se generan actos de investigación, se generan registros. Esto lo establece el código, no puede ser sustento de una sentencia condenatoria, excepcionalmente, cuando ya no se tenga a disposición el órgano de prueba. Pero también cuando se reproduce, puede generarse ilicitud probatoria. Por ejemplo, que se incorpore a un juicio una información de manera inadecuada, ¿no? Puede darse que se desahogue o se incorpore la información que se contiene en un documento de una manera que lo prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que se incorpore un dictamen por lectura o parte de este por lectura, cuando ello no es permitido por el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues estaríamos hablando de una reproducción de esa información de manera inadecuada. Y esto también caería en este grado de ilicitud, porque es contrario a la norma, aunque es una norma procesal, es contrario a ella y por lo tanto debe verificarse esa situación. Y eso quizás sería materia de un recurso atendiendo al sentido en el cual se desarrollara o se culminara con la determinación, ¿no? Si es una sentencia condenatoria y eso irroga agravio a la persona que solicita esa exclusión de información, bueno, pues esto creo que sería materia de agravio. ¿Usted qué opina en cuanto a esto, abogada, en cuanto a este tema de reproducción de la prueba de manera ilícita? Porque también es un efecto. Sí, de hecho, a mí me ha pasado ya en juicio que algún testigo vierte información que no había referido antes y que no se encuentra, por ejemplo, en sus entrevistas previas, con lo cual, a mi parecer, deja en un estado de indefensión al acusado porque no cuenta con los elementos para poder defenderse.
ya no se da la contradicción justamente porque no tenemos esa información. Tan es así que justamente, como lo comentaba en el alegato de clausura, solicitamos que no se le dé valor probatorio, a lo mejor no a todo el testimonio, sino particularmente a esa información que no había referido previamente. Así es. Y este tema también incide, y por eso mi insistencia en que esto también tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, que avala también la contradicción que rige este sistema, tiene que ver con el descubrimiento probatorio. Esto es decir, lo que debo conocer para poder ejercer un derecho de defensa, ¿no? Cuando no tengo la información y se hace un debate respecto de algo que yo no pude conocer, pues evidentemente no me dieron la igualdad de armas para enfrentar una imputación, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar el efecto que tienen este tipo de desahogos, ¿no? Puedo ejemplificar con el desarrollo de un testigo. Cuando evidentemente hay preguntas, o en el interrogatorio se generan preguntas que son objetables, se objetan, pero la información fluye, esta información ya forma parte del procedimiento, ¿no? Y aunque se lograra eliminar porque se hiciera el pronunciamiento de que se obtuvo de manera inadecuada, contraria a la norma, esa información efectivamente genera un efecto en el tribunal. El tribunal ya escuchó alguna información que no debía estar en el proceso, ¿no? Mala práctica se hacía antes y creo que continúa, es que se genera una pregunta y aunque se le objete, si en la pregunta ya le di una respuesta al testigo, bueno, cuando ya hago una pregunta de nueva cuenta y el testigo ya contesta lo que yo quise, ¿cómo se maneja esa situación? En la doctrina se le denomina efecto psicológico, ¿no? El efecto psicológico de la prueba ilícita, porque ya generó un efecto en el tribunal. Esa información, aunque sea excluida, aunque haya la motivación del por qué se saca del proceso, va a influir en la valoración que haga el tribunal respecto del restante material probatorio. ¿Por qué? Porque sí llega al conocimiento del tribunal. Recordemos que en estas audiencias de corte acusatorio, en juicio oral, los jueces entramos a las audiencias sin conocer absolutamente nada, porque es lo que se busca, ¿no? Que haya juicios transparentes, sin vicios, de haber conocido la información. Y esta es una forma de incluir información de manera ilícita, ¿no? A través de estas prácticas al momento de reproducir algunas pruebas. ¿Qué opinión le merece esto, abogada? Me parece que la verdad sí hay ciertas malas prácticas todavía por parte, ahora sí que de las partes en juicio, porque he advertido que realizan preguntas que sí logran generar un tipo de parcialidad en el juez. Y con esto a lo mejor no tengo la certeza de que sean parciales, pero sí les genera psicológicamente ya cómo van a resolver. Aunque esa información sea ilícita, sí les genera, digamos, por dónde van a resolver el asunto. Y aunque se objete y esa pregunta ya no se vuelve a realizar, ya no se vuelve a plantear, me ha tocado muchas veces que dicen, ay, la retiro, pero pues la información ya entró, ya se buscó la información. Me parece que deberíamos ser más leales, dejar de introducir este tipo de información, atendiendo obviamente a los principios del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Que el juez sea completamente imparcial y que no valore prueba ilícita. Así es. Efectivamente, esto me permite quizá concluir con algunos puntos. La prueba es algo sustancial para el procedimiento. Sin prueba no puedo llegar al conocimiento de absolutamente nada. Recordemos que este sistema se apoya o se sustenta en una cuestión de adversarios, es un procedimiento adversarial. Se van a plantear hipótesis que no necesariamente van a buscar la verdad de un hecho. Buscan sustentar una hipótesis. El juez, que desconoce los hechos, se apoya en lo que las partes le informan.
en cómo le cuentan la historia y a través de qué sustentan esta historia. La exclusión de pruebas debe ser un tema considerado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que se llegue a sentencias que no tengan ese efecto en la sociedad o esa sensación de que se ha hecho justicia. Debemos considerar todos los principios. ¿Por qué? Porque en estas etapas se busca sacar o limpiar el procedimiento. Y esto no lo podemos perder de vista, que la valoración en este sistema es a través de la lógica, es de la sana crítica. Pero afortunadamente este sistema libre de valoración exige que los juzgadores al momento de dictar una determinación en cualquiera de las etapas que nos encontremos debe fundar y motivar su determinación. Y en ese acto de fundar y motivar su determinación efectivamente está la apreciación que haga sobre el material probatorio. Aun y cuando se den estas prácticas a las que hemos hecho mención, prácticas inadecuadas, donde de manera hábil se incluye o se permite que fluya cierta información en una audiencia y que llegue al tribunal de enjuiciamiento, bueno, si bien en actos como el alegato de clausura se solicita que no se valore o no se tome en cuenta determinado material probatorio, lo cierto es que el momento en el cual se va a apreciar cómo lo consideró el juez es en el momento en que se dicte la determinación de manera oral. Y en esa determinación de manera oral escucharemos qué fue lo que consideró para sacar, dejar de valorar, excluir algún material, y esto nos va a dar material también para cuestionar esas determinaciones. Por eso tenemos recursos. No olvidemos que los recursos existen porque el ser humano es falible, puede fallar, los jueces pueden equivocarse. Aun y cuando dependen de la información que se trae al respecto por las partes, puede fallar, puede equivocarse. Para eso existen los recursos. Y creo que todas estas herramientas nos sirven para utilizar el procedimiento y esclarecer los hechos. Esclarecer los hechos, solucionar conflictos, y creo no debe abusarse de esta herramienta que lo es la exclusión de medios probatorios o datos de prueba en la etapa que se intente plantear esta exclusión, con el único objeto de apoyarse en el error del contrario, porque a veces son solo eso, errores, pero que pueden ser subsanables. Entonces, el proceso debe ser leal, debe ser objetivo. Debemos cambiar la idea de que el error nos va a traer resultados favorables. Si la sociedad busca que se cumplan los fines del proceso, debemos actuar con lealtad, con objetividad y recordar que esa finalidad de esclarecerse los hechos es una actividad, desde mi punto de vista, corresponsable de todos los intervinientes en el proceso. No es el juez el responsable de la sensación en la sociedad de que se cumple o no con un objeto, sino todos los intervinientes, llámese fiscal, llámese asesor jurídico, llámese defensa, todos son corresponsables de que se cumplan con las finalidades del procedimiento. Y con esto quizá concluiría mi intervención, abogada. Le doy el uso de la voz también por si quiere hacer algún comentario final. Muchas gracias, señoría, le agradezco mucho. La verdad es que sí es importante establecer que lo que se busca con la exclusión de prueba, como ya lo habíamos mencionado, no nada más es para limitar a la disuasión del Ministerio Público y a los policías de investigación, sino a todas las partes, ¿no? A la defensa, a la asesoría jurídica, todos debemos conducirnos acorde a derecho, respetando derechos fundamentales, para que podamos lograr obtener una sentencia con prueba que realmente genere alguna convicción en el tribunal de enjuiciamiento y que sea seguramente con la prueba más certera y que no se genere una sentencia errónea en caso de que se pueda admitir o desahogar prueba ilícita. Bien,
Pues creo que con esto podríamos concluir o dar pauta a algún cuestionamiento, si es que lo hubiera. Creo que no, maestro. Creo que está todo bien y bueno, pues de nuestra parte agradecerle su gran exposición a ambos. Ha sido de verdad muy importante oírlos y bueno, pues estos puntos de vista que efectivamente tenemos como partes en el proceso y sobre todo también esas diferencias que muchas de las veces no tenemos la misma perspectiva, ¿no? Creo es importante que se hagan este tipo de foros precisamente para compartir estos temas y que pues se siga acrecentando ese conocimiento jurídico que la mayoría de las personas y los que nos gusta capacitarnos con gente como ustedes, pues es lo ideal. Muchísimas gracias de parte del Colegio de Jueces del Fuero Común y de parte de la Barra de Profesionistas. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizándonos. Gracias y buena tarde. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Caro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Alex. Maestro Lozoya. Muchas gracias y una felicitación a ambos ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Gusto en saludarlos, que estén muy bien. Igualmente, gusto en saludarlos, que pasen bonita noche. Que pasen buena noche, gracias. Buenas noches, abogada Carolina.